Jóvenes de tercero medio, en acá les saluda su profesor Enrique González y les quiero acercar este video siempre pensando en el apoyo pedagógico, ya en el apoyo anímico de poder ir solucionando ciertos eh, elementos que han ido dificultando nuestro trabajo. Chicos, estoy aquí para ayudarles, para apoyarles, para salir adelante y para poder subsanar cualquier tipo de dificultad que haya sido en la hora de poder avanzar en nuestro aprendizaje. ¿Ya? Para ello, les puedo ahora invitar a este de estadística descriptiva, ¿ya? Que es una forma de poder ayudar a impulsar lo que no se ha podido reemplazar. ¿Ya? Jóvenes, esto es una tips para la investigación. Esto es de alguna forma queriendo apoyar lo que pasó en la semana de el 27, la última semana de mayo, y ahora queremos de alguna forma con la profesora de ciencias seguir de alguna forma dándole contención al avance de su aprendizaje. Vamos a detenernos un poco en lo que es matemática y vamos a avanzar solamente en el hecho de poder ver cómo poder ayudar y contener el aprendizaje que se ha ido de alguna forma retrasando. Saquemos nuestro puntero láser, ¿ya? Y este PowerPoint es para poder ayudar a aquellos que aún les ha costado poder salir de su de su eh, de su retraso, ¿ya? O de su dificultad y queremos que salgan adelante, chicos. Estamos para ayudarles y para apoyarlos en todo. Entonces, continuemos con esto. La idea de este PPT es de alguna forma poder ayudar al que está justamente realizando usted para la clase de ciencias. Entonces, si realizamos esta tarea como corresponde, vamos a poder ayudar a ciencias, que es la materia base de donde yo quiero empezar, y también vamos a, en forma paralela, poder ayudar a matemáticas. Dos tareas o una tarea para dos asignaturas. Eso es lo bueno, una tarea para dos asignaturas. Empecemos entonces. La idea de que era esto de la página 17. Ahí se sacó la idea, la profesora de ciencias se acercó y conversamos sobre el tema de poder hacer la aplicación de medidas de dispersión en toma de decisiones. ¿Ya? Esa era la forma de poder trabajar en esto, en una muestra como la que se muestra aquí, ya en la página 17. Teníamos entonces este conjunto de datos y la idea era trabajarlo. Pero bueno, aquí en el trabajo de ciencias lo que ustedes hicieron fue crear y investigar sobre el estrés de los estudiantes. Entonces, la primera tarea que usted tenía en ciencias era realizar un conjunto de preguntas. Bueno, aquí yo saqué un extracto de una compañera la cual hizo sus preguntas y este más que todo es un ejemplo. Luego de tener aquí, ella hizo 20 preguntas, pero yo solamente saqué las 10 primeras porque para poder hacer el ejemplo era justamente en ese que entonces, ¿qué debo hacer? Debo tener en cuenta que al hacer las preguntas, debo después crear una cuadrícula que me permita poder recolectar los datos. Aquí está la cuadrícula. Aquí yo tengo 20 casillas a lo largo en forma horizontal y estas 20 casillas son las que permiten poder almacenar los datos de los encuestados. En este caso, la estudiante había hecho el ejemplo de sí, a veces, sí, a veces y no. Estas tres respuestas que ella tenía, el sí, a veces y no, las podemos entonces designar según números y las podemos encasillar acá. Yo me tomé la libertad de decir uno es sí, 2 es no y 3 es a veces. Entonces, con esa forma de trabajar, uno sí, 2 no y 3 a veces, voy a rellenar esta cuadrícula de acá con cada encuestado. Bueno, esta es la idea. Acá está ya la encuesta hecha. Tenemos las 20 preguntas hechas a mano, porque claro, me quise colocar en su lugar. Entonces lo hice a mano, coloqué las preguntas a mano, como justamente usted lo ve aquí en el lado izquierdo, y en el lado derecho la respuesta de las personas encuestadas.
Aquí, como usted puede ver, tenemos 3 a veces, 2 no, 1 sí, 2 no, 2 no, 1 sí, 2 no, 3 a veces, 1 sí y 3 a veces. Esas son las respuestas que hizo el estudiante cuando se le encuestó sobre justamente estas preguntas. ¿Tienes problemas de concentración? A veces. ¿Se te dificulta concentrarte en la sala de clases? No. ¿Te sientes cómodo conviviendo con tus compañeros en la clase? Sí. ¿Tu irritabilidad aumenta cuando estás con tu profesor o compañero? No. ¿Te exiges demasiado en la clase? No. Si hay sobrecarga de trabajos en clases, ¿soy capaz de realizarlos a tiempo? Sí. ¿Eres capaz de defender tus ideas sin dañar a alguien? No. ¿Entiendes los temas que se abordan en clases? A veces. ¿Tienes insomnio o pesadilla próximo a un trabajo importante? Sí. ¿Sueles frotarte las manos mientras estás en clases? A veces. Esa es la forma de proceder en este ejemplo que se da, que puede ser uno sí, dos no y tres a veces. Suele suceder que si tenemos más variables de preguntas, entonces podemos decodificarlas con más números. Pero en este ejemplo, solo me tomé la libertad de hacerlo con los tres. Entonces aquí te puede ver que la respuesta de las personas encuestadas llena la cuadrícula y tenemos 20 encuestados para 10 preguntas. Luego de hacer justamente este trabajo ya de investigación con las personas encuestadas, podemos hacer el cálculo de diferentes estadígrafos que permiten leer cómo estas respuestas demuestran el comportamiento de estas preguntas. Acá podemos ver que esto se expande un poco más porque aquí a mi izquierda le he colocado la moda, la mediana, el promedio y la desviación estándar. En ese orden, moda, mediana, promedio y desviación estándar. Estas cuatro medidas de estadísticas permiten justamente saber, uno, cuál fue la respuesta que más se repitió. Dos, cuál fue la respuesta promedio de cada pregunta. Y tres, cuál es la estabilidad de cada pregunta, ¿ya? En su realización. Entonces, si tenemos la pregunta, pongámosle la pregunta número uno, podemos ver que en la pregunta uno tienes problemas de concentración. La mayoría de la gente dijo no, ¿ya? El promedio de la gente dijo no. Y el término medio es no también. Y podemos ver que esta respuesta tiene un 0,79 grados de estabilidad que se puede comparar con el resto de las otras preguntas. Si quisiéramos buscar la pregunta más estable, podríamos llegar perfectamente a la número 4, porque es la de menor grado de estabilidad, ¿ya? Y al ser menor grado de estabilidad, indica que entonces es la más estable. Entre menos número, más estable. Entonces aquí podemos ver que entre menos número, al ser más estable, su forma de plantearla quizás es la más precisa. ¿Ya? Las 20 personas contestaron que no, obviamente, y es una respuesta precisa, pertinente porque es estable. En la siguiente diapo podemos ver que ahora si ampliamos más todavía, ahora podemos ver en vez de solamente la respuesta estable o la respuesta analizada, también podemos ver ahora al encuestado estable o al encuestado analizado. Acá abajito se ven sus estadígrafos del encuestado. Y de igual que forma que el anterior, podemos ver, a ver, en este ejemplo, el más estable o el más preciso. Y este caso puede ser el encuestado número 2 porque es el más pequeño de los elementos de desviación estándar, el más pequeño. Y al ser más pequeño es el más estable. Veamos sus respuestas. Dice que en promedio, ya en promedio contestó
el 1,8 sea entre que sí y que no. La mayoría de sus preguntas fueron no, ¿ya? Y el 50% de sus preguntas también estuvo bajo el no. Puede ser quizás que el otro 50% o el otro 40% pudo haber sido sí. Por eso que este es promedio 1,8. Pero luego de eso no fue ninguna, casi ninguna de ellas fue a veces. Por eso que entonces su respuesta fue estable. Y si vemos la cantidad de respuestas, él tiene solamente una respuesta a veces. Y eso indica que entonces él es una persona que sabe decir sí y que sabe decir no, ¿ya? No es una persona muy dispersa. Este es el encuestado número 2. Si sabríamos su nombre, podríamos decir precisamente quién sería esta persona y nos ayudaría a quizás a saber cómo poder afrontar dichos estrés, puesto que él es una persona estable. ¿Ya? Bien, chicos, espero que esta pequeña ayuda le haya servido para poder hacer su trabajo. Ahora, si alguna pregunta tiene, claro, ¿cómo sacar el promedio? Bueno, el promedio es la suma de todas estas respuestas, o sea, 3 más 2 más 1 más 2 más 2 más 1 más 2 más 3 más 1 más 3. Esa suma yo la realizo y luego la divido por 10 porque son 10 las preguntas que tengo acá. Esa, ese cálculo va a ser el promedio. Luego, el contar la mayor cantidad de respuestas iguales sería la moda. La mediana sería encontrar el dato mediano que puedo hacer ordenándolo de menor desde el 1 al mayor, que es 3. Y la desviación estándar es este promedio, eleo este promedio, lo resto con el 3, eso me daría 1, lo elevo al cuadrado. El 2 lo resto con el 2, eso me daría 0, lo elevo al cuadrado. El 2 lo resto con el 1, me daría 1, ese 1 lo elevo al cuadrado. Con el 2 me daría 0, ese 0 lo elevo al cuadrado. Con el 2, 0, ese 0 lo elevo al cuadrado. Con el 1, 1, ese 1 lo elevo al cuadrado. Ese 2, 2 menos 2 es 0, ese 0 lo elevo al cuadrado. 3 menos 2 es 1, ese 1 lo elevo al cuadrado. 1 menos 2 es 1, 1 lo elevo al cuadrado. Y 3 menos 2 es 1, 1 lo elevo al cuadrado. Entonces, esa diferencia del promedio menos la respuesta y ese resultado lo elevo al cuadrado, lo sumo en forma correlativa y luego esa suma la divido en 10 y me daría la desviación estándar. ¿Ya? De alguna forma esto es un recordatorio. Usted puede perfectamente revisar el libro y ya recordar cómo hacerlo o dirigirse al WhatsApp del profe que aún sigue abierto para su ayuda y realizar la inquietud para poder calcular cualquiera de sus estadígrafos. ¿Ya? Chicos, están abiertos los canales para que usted pueda ponerse al día y avanzar. Sabemos que esto es dificultoso, sabemos que esto no es normal, pero también sabemos que estamos nosotros para ayudarles. Sin más preámbulos, chicos, hasta la próxima. Entreguen sus tareas con la profesora de ciencias, yo me comunicaré con ella y podremos aliviar la unidad 1 que quedó pendiente en matemáticas. Hasta la próxima, chicos, que estén bien, mucho éxito. Bye bye.